Pregunta para el experto, pues háganlo llegar a través de Facebook en Juan Carlos Arana Reumatólogo, y yo dirigiré la pregunta desde luego al doctor Ricardo, quien seguramente, como ven, es una persona muy amable, muy bueno, así que se los va a contestar. Y muchas gracias. Y bueno, pues continuemos con el tema porque el tiempo se va de volada y prácticamente ya estamos terminando. Vamos a hablar entonces de la trascendencia, de la importancia que tiene saber, conocer, cómo interpretar un estudio o cómo acercarnos a la información. Por favor, doctor. Muchas gracias. Es verdaderamente importante saberlo. ¿Qué tipo de estudios o de análisis son los que dan, sobre todo, mayor nivel de evidencia científica para tomar una decisión? La experiencia personal, el ser experto en un tema no da automáticamente simple y sencillamente la mejor evidencia para dar un tratamiento, para tomar decisiones. Sin embargo, puede tomarse en cuenta. La experiencia, el expertise de los más estudiosos en la materia es el menor nivel de evidencia científica que puede haber. Y estudiosos en el tema, ¿eh? Ahora, imagínense nosotros, simples mortales. Muy bien. Efectivamente. De ahí subimos un escalón, digamos, en la pirámide, para los artículos que describen un caso. ¿Sí? Una descripción de caso es un caso muy, muy raro, a lo mejor de alguna enfermedad rara o que apenas se está describiendo. El caso ideal es, en su momento, en la década de los 80, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Una enfermedad donde nadie sabía nada, nadie sabía lo que estaba pasando, y lo único que sabían los expertos, entre comillas, que se volvieron expertos, era que estaban viendo hombres con neumonía por Pneumocystis carini, ¿no? Y empezaron a describir los casos, y empezaron a estudiarlos, y a ver, ¿y qué características tiene? ¿Y qué otras características tiene? Y entonces publican, después de describir caso por caso, ahora publican una serie de casos. Y entonces se sube un peldaño más en el nivel de evidencia. Ya no es nada más un casito, ya son varios casos que comparten algunas características. Después, entonces, ya tenemos muchos casos, hagamos un estudio de casos y controles. Y subimos un peldaño más, ¿no? Y entonces tenemos casos de la enfermedad o desenlace que nos interesan, y controles que no tienen el desenlace, pero que el factor, digamos, de riesgo de exposición es el mismo, y entonces hacemos un análisis para saber cuál es el riesgo de enfermar, o de morir, o de tener alguna complicación, dado que yo estoy expuesto a este riesgo y tengo estas características. Es eso el nivel que sigue. Otro nivel sería un estudio de cohorte. Entonces yo ya tengo una cohorte de niños vacunados en México. En México la cohorte o el grupo de nacimientos es de alrededor de 2 millones por año. ¿Sí? Eso quiere decir que en los últimos 5 años yo tengo una cohorte de 10 millones de niños mexicanos a los que se les aplicó su esquema de vacunación, y busco cómo se ha movido la enfermedad, la incidencia de las enfermedades por las que yo vacuné a esta cohorte de 10 millones de niños en los últimos 5 años. Y hay otro nivel más alto, que son los ensayos clínicos aleatorizados, ¿no? Esos que se utilizan ¿para qué? Para experimentar. Para ver los fármacos. Para ver los nuevos fármacos. Uh-huh. Para ver las nuevas vacunas. Que sean seguras, que sirvan para lo que se dice que sirvan, para descubrir a lo mejor otras cosas para las que puedan servir. Hay medicamentos que se diseñaron
para la depresión y terminaron siendo funcionales para la disfunción eréctil, ¿no? Exacto. Por ejemplo, o sea, el Viagra no se diseñó para la disfunción eréctil, pero en estos ensayos clínicos aleatorizados se vio que era uno de sus efectos secundarios. O sea que el hombre sí estaba más feliz, pero... Así es. Fue uno de sus efectos secundarios que no se estaba estudiando, pero fue un efecto secundario benéfico. No todos los efectos secundarios son malos, ¿no? Este fue un efecto secundario benéfico y termina comercializándose el sildenafil para disfunción eréctil. Estos son los ensayos clínicos aleatorizados, en donde yo tengo dos grupos de personas. A unos les aplico una intervención, a otros les aplico otra intervención o un placebo. Hablando de placebo, es esta intervención que puede no servir para nada o sirve, pero para otra cosa a la que yo no estoy estudiando. Por ejemplo, yo puedo hacer un ensayo clínico aleatorizado para ver una vacuna contra el virus del papiloma humano, y a mi grupo control no le voy a inyectar agua, le voy a inyectar otra vacuna, hepatitis A, por ejemplo, ¿sí? Y entonces ellos no saben qué vacuna están recibiendo, y por eso son aleatorizados y ciegos, ¿no? Ellos no saben qué se les está aplicando, cuál de las dos vacunas se les está aplicando, y además yo como investigador no decido, a él le voy a poner la de VPH y a él le voy a poner la de hepatitis, y no, a él otra vez, no, o sea, es aleatorizado, o sea, un volado a ver cuál le toca. Y finalmente, el mejor nivel de evidencia lo otorgan las revisiones sistemáticas de la literatura. En estas revisiones sistemáticas de la literatura, lo que uno intenta hacer como investigador es buscar todos los ensayos clínicos aleatorizados o todos los estudios de cohorte que se parezcan para analizarlos de forma conjunta. Esto quiere decir que si yo logro encontrar un grupo de 50 artículos científicos de ensayos clínicos aleatorizados con 30 pacientes cada uno, mi revisión sistemática va a ser de 1500 pacientes. ¿Sí? Y entonces se robustece la evidencia científica que cada uno de estos estudios por individual fue otorgando a través del tiempo.